Lo que quiero hablar es que en Brasil, después que comprendemos la función principal de la responsabilidad civil, que es restablecer el equilibrio que se ha roto por la ocurrencia del delito, nuestra Constitución Federal en 1988 fue un verdadero estímulo para los defensores de la doctrina de la reparabilidad del daño moral, al estipular en su artículo 5, inciso 5, que se garantice el derecho de respuesta o réplica proporcional al recurso, además de la indemnización por daño material, moral o de imagen. Además, en el inciso 10, tenemos que la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas son inviolables, garantizando el derecho a la indemnización por los daños materiales o morales derivados de su violación. Entonces, tenemos en la Constitución Federal de 1988 la confirmación de que el daño moral es perfectamente posible y surge a partir de ahí un entendimiento que el daño moral está vinculado a los derechos de la personalidad. Entonces, cuando la persona humana tiene la protección de su dignidad y ella es el centro de la responsabilidad civil por daño moral, como lo es de todos los institutos jurídicos, ya que el derecho, como una ciencia social, sirve a los intereses de la persona humana. Entonces, el daño moral se va a caracterizar cuando se produce un daño al patrimonio inmaterial de la persona y para tanto cuando se vulneran sus derechos de personalidad. Entonces, tenemos ahí la confirmación de la existencia de los daños morales en el derecho brasileño de forma individual. El problema es que cuando miramos el daño moral en la Constitución, tenemos que la persona que va a tener este derecho es una persona física o una persona colectiva como una persona jurídica, una entidad jurídica, que es susceptible de derechos y de obligaciones. Entonces, necesitamos tener un sujeto de derecho que va a ser aquel individuo que va a buscar el deber legal, o reclamo legal de su propiedad, de sus derechos de personalidad. Y es muy difícil comprender cómo tendremos derechos colectivos y una mudanza, un cambio de los derechos individuales para los derechos colectivos, llegando en el daño moral colectivo. Entonces tenemos que encontrar una justificativa, hay que haber una conversa, un encuentro entre el concepto de daño moral individual y el concepto de daño moral colectivo. Tenemos que encontrar una línea que va a unir a todo. Entonces, los intereses colectivos, ¿no? Están en nuestro ordenamiento, ellos encuentran una evolución de la responsabilidad civil porque ella va a pasar por estos derechos que son derechos de tercera generación, son derechos de solidaridad. Entonces tenemos una primera división separando los intereses privados, individuales, egoístas, de los intereses transindividuales que comprenden los intereses que pasan por la órbita de la acción individual para proyectarse en el orden colectivo con una finalidad altruista. Vean que en Brasil tuvimos muchas dificultades porque en los estudios iniciales la posibilidad de vulneración del daño moral de la persona jurídica fue absolutamente rechazada, pero la evolución de la doctrina, de la jurisprudencia y de la propia evolución jurídica acabaron por traer la persona jurídica
para dentro de la protección de los derechos del daño moral, y tenemos en el Código Civil de 2002 la aplicación a las personas jurídicas, lo que por posible, la protección de los derechos de la personalidad, y por consecuencia, si la persona jurídica tiene sus derechos de personalidad violados, esta persona jurídica tendrá derecho de pleitear, de buscar los daños morales oriundos, advindos de esta violación. Ahora, cuando hablamos de los intereses transindividuales, ¿cómo es posible encontrar intereses transindividuales y conceder a los intereses transindividuales una respuesta del ordenamiento jurídico y una comprensión de que estos derechos, de que estos intereses que se transforman en derechos porque son acolhidos por el ordenamiento, tendrán la posibilidad de revertirse en daños colectivos de naturaleza moral. Y de ahí, a partir de ahí tenemos que pensar que las personas que están inseridas dentro de la comunidad tienen sus personalidades jurídicas propias, y estas personas que tienen su personalidad también producen una emanación de personalidad para la colectividad. Entonces, la colectividad tiene una personalidad jurídica, y por cuenta de eso, podemos decir que la colectividad puede ser víctima de daño moral y puede tener su reparación. Entonces, las entidades colectivas consideradas sujetos de derecho a los efectos de la defensa de intereses de carácter difuso y colectivo estricto sensu, intereses que se convierten en derechos por ser aceptados por la esfera protectora del ordenamiento jurídico, tienen derechos de personalidad. Estos derechos emanan de las personalidades individuales que forman parte de la masa fluida que conforma las entidades colectivas y autorizan la búsqueda de la reparación de la moral sufrida. Solo conviene reparar el daño moral colectivo en caso de vulneración de intereses difusos o colectivos estricto sensu, ya que los intereses individuales homogéneos no corresponden exactamente a intereses colectivos transindividuales, sino a derechos que se ejercen colectivamente, resultando en reparaciones individuales para cada uno de los envolvidos. Los trabajos publicados en Brasil sobre daño moral colectivo contienen la indicación de que la reparación de tales daños representaría la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico de los daños punitivos de la ley norteamericana. Cabe señalar que la característica punitiva de la reparación civil por daño moral también está presente en las acciones individuales. Entre tanto, sin embargo, es importante dejar bien claro que en Brasil hay un problema, una preocupación hasta un tanto excesiva con el enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilícito. Entonces, toda vez que el juez va a dar una indemnización, tiene que pensar que esta indemnización por daño moral no puede ser concedida en primer lugar si aquel pedido de daño moral es apenas un mero aborrecimiento que debe ser soportado por las personas de una manera general, mas también no puede dar una indemnización caso haya un daño que se verifica importante, que merece ser indemnizado y que merece ser reparado en su integralidad. Los jueces en Brasil tienen un temor, que es el temor del enriquecimiento sin causa. Como si las personas
pues en enriquecer, quedarse ricas por cuenta del dinero de las indemnizaciones. Hay un temor también para que no se transforme en Brasil en un sitio en que todo es daño moral y las indemnizaciones acaben impedindo las actitudes de las empresas, de las personas, porque tienen miedo de ser condenadas. No tenemos más en Brasil, hasta algunos autores aún hablan de eso, pero es un concepto bastante ya abandonado, que el daño moral sería o estaría vinculado a el dolor, el sufrimiento. Tenemos una visión muy clara, un entendimiento muy claro de que el daño moral es una ofensa a los derechos de la personalidad. Es por eso que para mí, si la colectividad no tiene personalidad, no tiene cómo tener daño moral colectivo, porque hay una necesidad ahí de que los institutos estén todos presentes. Tenemos el Código de Defensa del Consumidor en Brasil, y en el Código de Defensa del Consumidor yo puse la ley en portugués porque no quedé un poco de miedo de transformar para español y cometer algún error. Entonces preferí colocar la ley en el original. Vean que en el artículo 6 del Código de Defensa del Consumidor, acá de Brasil, tenemos que son derechos básicos del consumidor, la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales, individuales, colectivos y difusos. Y en el inciso 8, inciso 7, o acceso a los órganos judiciales y administrativos con vistas a la prevención o reparación de daños patrimoniales y morales, individuales, colectivos o difusos, asegurada la protección jurídica, administrativa y técnica a los necesitados. Entonces, muchos autores hablan que, como tenemos acá en el Código de Defensa del Consumidor, hay una prescripción del daño moral y hay la diferencia entre daño patrimonial y daño moral, y después individual, colectivo y difuso. Entonces, es comprender que hay daños individuales, patrimoniales y morales, hay daños colectivos, patrimoniales y morales, y hay daños difusos, patrimoniales y morales. Después, tenemos una otra ley que es muy importante en la protección de los derechos difusos y, por tanto, una protección y es lo que argumenta las acciones acá en Brasil de daño moral colectivo, que es la acción que llamamos de Ley de Acción Civil Pública. Y en el artículo primero tenemos que esta ley sirve para cumplir las acciones de responsabilidad por daños morales y patrimoniales causados al medio ambiente, al consumidor, a los bienes de derechos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisajístico, a cualquier otro interés difuso o colectivo, por infracción de la orden económica y la economía popular, y a la orden urbanística. Entonces, como puede verse, digamos que el legislador brasileño fue bastante sencillo, porque simplemente colocó las legislaciones en dar muchas explicaciones, ¿no? Y nosotros acá estamos construyendo la jurisprudencia y construyendo los aspectos de la doctrina con aquello que la ley nos fornece, ¿no? Entonces, el asunto he tratado con sencillez por el legislador, sin el debido cuidado en vista de la amplitud de las disposiciones. Además, la indicación legal expresa de la posibilidad de reparar el daño moral colectivo y difuso no es por sí sola
suficiente para defender la existencia y vigencia de tales daños. La ley autoriza la reparación del daño moral sin indicar qué es el daño moral colectivo, cuáles son sus presupuestos, quién debe recibir el producto de una posible condenación, sin indicar si el modelo existente de responsabilidad civil relacionado con las relaciones privadas e individuales se puede utilizar para proteger los intereses colectivos lato sensu. El derecho privado va cambiando de enfoque, buscando sacar al individuo de su aislamiento y estableciendo nuevas formas de relacionarse con los demás y con el Estado. Y es evidente que la sociedad antes individualista se ha ido organizando para hacer prevalecer el interés colectivo en nombre del bienestar social. La ley no puede ignorar este cambio y debe ofrecer mecanismos de defensa a los derechos y a los intereses tanto individuales como colectivos que conduzcan al reconocimiento del daño moral colectivo. Es interesante también que los tribunales brasileños, es importante hacer un foco, que los tribunales brasileños actuaran de la misma manera, buscando dar sentido y dar forma a las disposiciones legales antes mencionadas, como el Código de Defensa del Consumidor, como la Ley de Acción Civil Pública, y especialmente en los ámbitos de derecho laboral y de derecho del consumidor. Pero tenemos ahora muchas acciones, muchas demandas judiciales que versan sobre daños al medio ambiente. Y también tenemos la búsqueda por indemnización de daño moral colectivo en casos de corrupción en que se queda demostrado que una empresa, por ejemplo, se utilizó del dinero público y no solo va a devolver el dinero que quedó indebidamente, para no usar otro término, más también, pero también va a tener que pagar un daño moral a la colectividad por esta sensación de absoluta impotencia que las personas se quedan diante de informaciones, ¿no? como estas. La acción civil pública regulada por la ley 7.347 de 1985 corresponde a cualquier medida judicial cuyo alcance sea proteger estos intereses que trascienden a las personas, buscando la prevención y la eventual reparación y compensación de los daños causados. Como quedó demostrado, los intereses difusos y colectivos dan lugar a la interposición de una acción para reparar el daño moral causado a la comunidad. Estas cantidades debidas por concepto de daño moral tendrán carácter punitivo y deberán depositarse en el fondo creado por el artículo 13 de la Ley de la Acción Civil Pública, que paso ahora a transcribir, puso a dónde va el dinero. El dinero va para el fondo que está previsto en la Ley de la Acción Civil Pública. El problema que se presenta es la necesidad de reparación individual y la acumulación de indemnizaciones, provocando que el perjudicado sufra una carga excesiva por el ilícito. Entonces se puede imaginar, por ejemplo, que un delito ambiental o un delito cometido contra los consumidores puede, además de causar un daño al patrimonio moral colectivo, causar un daño individual que debe ser debidamente reparado. Entonces, la experiencia estadounidense muestra que este es el gran peligro de los daños punitivos, el llamado exceso o overkill,
y el deseo de reparar el daño causado a cada uno de los heridos acaba consumiendo todo el patrimonio del infractor. No hay forma de encontrar una solución al problema. La situación que se presenta debe contar con la sentencia no solo del demandante para que la defensa de los intereses colectivos, así como del juez de la demanda, quien al otorgar la indemnización de daño moral colectivo debe verificar si existen partes individuales lesionadas, quienes deben, a través de acción propia, reclamar indemnizaciones de forma individual. Entonces, lo que vemos es un poco, ¿ainda tengo tiempo o no tengo? Creo que no tengo, pero quiero apenas hacer un comentario que el profesor que me antecedió habló una cosa que entiendo que es muy importante. Déjame ver, profesor Mauricio Tapia. Le habló una cosa que es muy importante acerca de la dignidad de la persona humana. La preocupación mayor que tenemos que tener y que tenemos acá en Brasil es la protección de la dignidad de la persona humana para que la persona no sea coisificada. Este es término que es la expresión que a mí me gusta usar, que es transformar la persona en una cosa, en un objeto. Es una es muy difícil, no voy a hablar. Es tornar a la persona un objeto, es eso. Creo que es importante que toda vez que hablamos de la protección del daño moral, es para afastar, para proteger las personas. Y no consigo, no puedo ver cuál es el problema del carácter punitivo. Tenemos que tener carácter punitivo, porque infelizmente hay empresas y podemos ver eso acá en Brasil, que hacen contas. Entonces, ¿cuánto vale la vida de las personas que tendré que indemnizar caso el desastre ambiental aconteça? Voy a gastar 300.000 reales. Es bueno, es mejor do que hacer una cosa importante que va a proteger a estas personas y que va a proteger el medio ambiente. Entonces, el carácter punitivo es extremadamente importante. Y con el daño moral colectivo, que no tiene nada que ver con el daño difuso, que no tiene nada que ver con daño individual homogéneo, que no tiene nada que ver con el daño moral individual, con el daño moral colectivo, tenemos una garantía de que todas las personas de la colectividad serán beneficiadas y los infractores serán atingidos como tienen que ser. Es eso.